Tengo el gusto de presentar a la doctora María Teresa Damiani, quien nos va a dar su conferencia que lleva por título Nuevas estrategias preventivas. Buenos días, muchas gracias por la invitación para poder participar de esta serie de conferencias que ha organizado la universidad y que permite un poco conocer la ciencia que se hace en distintos puntos de nuestro país. Tal como les anticiparon, voy a hablar principalmente de infecciones clamidiales y de estrategias novedosas para el control de las mismas. Un poco más amplio, no solamente preventivas, en algunos casos vamos a dar algunos esbozos de nuevas opciones terapéuticas. Ustedes saben que Clamidia trachomatis es una infección de transmisión sexual y es la infección bacteriana de transmisión sexual más frecuente en todo el mundo, tanto desarrollado como no desarrollado. La Organización Mundial de la Salud ha reportado la aparición de 127 millones de nuevos casos por año. Y eso se suma a la capacidad que tienen las infecciones clamidiales de persistir, de generar infecciones crónicas, por lo que la prevalencia es muchísimo mayor que la incidencia en el caso de este patógeno. El problema de las infecciones de transmisión sexual es que en general causan un daño en la mucosa que facilita el ingreso de otros patógenos. En este caso tenemos estudios que ahora no les voy a mostrar, que hemos hecho con el Instituto Coyan de París, la doctora Florence Niedergan, que es su directora, sobre cómo la infección clamidial favorece, aumenta el riesgo de una infección por HIV. ¿Qué tipo de patología causan las infecciones clamidiales? Bueno, causan patologías que van desde eh, patologías de bajo daño, como puede ser simplemente una inflamación, hasta infecciones crónicas que persisten en el tiempo y causan un daño permanente en el tejido genital, tanto masculino como femenino, terminando en infertilidad principalmente femenina. Alrededor del 50% de las mujeres infértiles tienen una historia previa de infecciones repetidas de clamidia. Es posible transmitir la infección de madre a hijo en el momento del parto y causar tracoma o infecciones oculares, que es lo que da el nombre a la bacteria. También puede causar enfermedad inflamatoria pélvica que genera dolores crónicos y dificultades también en la fertilidad. Afecta principalmente personas jóvenes. La mayor incidencia, el 63%, es entre personas entre 15 y 24 años. Principalmente afecta a mujeres. Hay una proporción de falta de síntomas en mujeres mucho mayor que en varones. 9 de cada 10 mujeres que tienen infección clamidial no presentan síntomas o los síntomas son inespecíficos, lo que lleva a una falta de diagnóstico y por lo tanto una falta de tratamiento. En el caso de los hombres, ese curso asintomático se reduce a la mitad de los infectados. Como ustedes pueden ver, existe un aumento creciente en la incidencia tanto en mujeres como en hombres y estos datos son hasta el 2018. Esta curva ha aumentado y ha aumentado la pendiente. ¿Cuál es la realidad? Es una bacteria solamente que afecta a humanos, no hay reservorios, no en la transmisión es por contacto directo. Pero a pesar de eso, como los síntomas em, son poco floridos, en su mayoría
no se diagnostica correctamente. Eso lleva a que no se trate, el contagio se disemina y no existe ninguna vacuna preventiva. ¿Qué es lo que estuvimos nosotros estudiando? La bacteria es una bacteria muy, muy pequeña. ¿Se acuerdan que hace muchísimo tiempo esta bacteria ni siquiera estaba claramente clasificada entre las bacterias por sus características de intracelular obligada, por su genoma absolutamente pequeño comparado con otros, por su falta de una pared bacteriana convencional? Entonces, un poco como que nos preguntamos, ¿cómo puede una bacteria que no resiste desecación, no resiste luz UV, no resiste ninguno de los desinfectantes y solo se afecta a humanos y se contagia por contacto directo, no a través de fomites, llevar a un nivel de diseminación tan grande y una incidencia tan grande entre la población? Hay datos en Estados Unidos, que es donde más se ha reportado y más se ha eh, analizado la incidencia de esta infección, que una de cada tres mujeres cuando llega a la edad adulta ha tenido o tiene una infección clamidial. Esto nos llevó a pensar que le tendría que resultar bastante fácil a la bacteria ingresar a la célula, ya que su vida es intracelular. ¿Cuál es el tema? Con ese genoma tan pequeño y viendo todos los receptores a través de los cuales puede ingresar a la célula, que ustedes los ven acá a la derecha, que son montones, dijimos, no puede haber un ligando particular de la bacteria para cada uno de esos receptores. Entonces analizamos qué tenían en común estos receptores. Y lo que tienen son motivos N-glicosilados. Entonces lo que pensamos es que la bacteria generaba algo que permitiera unirse a estos receptores, a los motivos glucídicos de estos receptores, y con una misma llave abrir varias puertas que le permitieran ingresar a la célula. Básicamente lo que descubrimos es que eh, hay una proteína común que se unía a todos esos receptores, que es la galectina 1. La galectina 1 une beta-galactósidos a través de unos motivos altamente conservados que reconocen esos carbohidratos. Tiene la particularidad, acá tienen representada la galectina, de formar dímeros, como ustedes ven. Eso permite que tenga dos dominios de unión a carbohidratos. Y eso le permitiría actuar como si fuera un puente. Nosotros pensábamos que acá estaban los motivos glicosilados de los receptores y acá deberían haber proteínas glicosiladas de la bacteria que permitieran que la galectina dimerizada los acercara y ayudara a que la bacteria se pusiera en contacto con la superficie de la célula a infectar e ingresara. El ingreso es activo y es triggereado, es desencadenado por la propia bacteria. Otra característica importante es que la galectina 1 se libera durante la inflamación, y la inflamación es un fenómeno que acompaña a las infecciones clamidiales. Entonces, lo que nos llevaba dado que galectina se unía a los receptores que usaba la bacteria para ingresar a la célula, eso estaba reportado, vimos si también se unía a proteínas bacterianas. Hicimos un lisado bacteriano, están las proteínas que la bacteria expresa, como PMPD, OMCB, MOMP, que es la principal proteína de la membrana externa de clamidia, la que hay mayor contenido, una glicoproteína 38 y 32, y ven, revelamos con galectina marcada, y ven que la galectina es capaz de unirse a esas proteínas bacterianas. Otra cosa que vimos es que las células infectadas, nosotros, como la bacteria es una bacteria patógena, la que utilizamos para los experimentos, es la bacteria que infecta a los humanos, utilizamos una línea celular humana que fuera semejante a las células infectadas por la bacteria.
Infectamos esas células HeLa y vimos que las células al estar infectadas liberan galectina, o sea que la propia infección favorece la liberación de galectina que podría actuar como puente acercando la bacteria a la superficie celular y favoreciendo su ingreso. Eso lo vimos en un cultivo celular, entonces ahora quisimos ver qué pasaba en un modelo animal. Nosotros en el laboratorio, además de los modelos in vitro y de cultivo celular, también tenemos un modelo de infección vaginal por clamidia en ratones y también utilizamos un modelo de explantes tanto de los cuernos uterinos de los ratones como de trompas de falopio de mujeres que se someten a una operación para hacer la ligadura de trompas. El protocolo implica la eliminación de 1 centímetro de trompas de mujeres sanas que no están embarazadas y con eso nosotros hacemos explantes humanos que infectamos con la bacteria humana para tener un modelo lo más cercano posible al real. En este caso les voy a mostrar los resultados de un úteros de ratones que han sido infectados intravaginalmente con clamidia. Y fíjense, acá están los que no están infectados, acá están los que están infectados y se revela la galectina con marrón, cómo la infección aumenta la expresión de galectina en las células infectadas del útero. Además de aumentar la expresión de galectina, lo que nosotros queríamos averiguar es que si esta galectina aumentaba el número de células infectadas. Y para eso utilizamos una bacteria, que es la bacteria que infecta a los humanos, Chlamydia trachomatis wild type, nada más que sobreexpresa la proteína fluorescente verde, para poder analizar, además de todos los análisis microscópicos, también por citometría de flujo un gran número de células. Y si ustedes ven, estas son las células no infectadas en el panel superior. Cuando se infectan con clamidia aparece una población de células infectadas y cuando se infectan con clamidia en presencia de galectina en concentraciones semejantes a las que se generan en la situación natural, ese número de células infectadas es significativamente mayor. O sea que la galectina 1 aumenta el número de células infectadas. Como les había contado, la galectina es una proteína que se dimeriza y que sirve de puente entre dos motivos glucídicos. Esos, eh, esos lactósidos, beta-galactósidos, que se unen a la galectina. Entonces, lo que hicimos ahora fue ver realmente si esos motivos glicosilados de los receptores eran los implicados en el ingreso de la bacteria a la célula. Para eso tratamos células que obviamente presentaban los receptores, células HeLa, con una enzima, la neuraminidasa A. La neuraminidasa A es capaz de clivar ácido ciálico. Si ustedes ven acá, la galectina 1 se une a estos galactósidos, a estos lactósidos. Cuando hay ácido ciálico, interfieren con la unión, pero si yo los corto, es más fácil para la galectina acceder a su sitio de unión y la unión es mayor. Entonces, lo esperado es que si esto servía para que la bacteria se acercara a la superficie celular e ingresara, la cantidad de células infectadas tendría que aumentar. Y eso es lo que pasó. Aumentó el número de células infectadas y aumentó el nivel de infección celular. O sea, más bacterias ingresaban por célula. El efecto contrario sería si nosotros a las células HeLa, antes de infectarlas, las tratamos con otra enzima, la PNGasa F, que corta los glicanos complejos que tienen los receptores expuestos en el exterior celular. Si no hay glicanos, pues no hay donde se pueda unir la galectina 1. En ese caso, lo que deberíamos esperar es una reducción, tal cual ustedes lo ven, de la infección, tanto en el número de células
como en el grado de infección celular. O sea que con esto podemos decir que realmente la galectina 1 está involucrada en el attachment, en la unión de clamidia a los receptores glicosilados de las células hospedadoras. Ahora, luego de una serie, les estoy haciendo la historia corta, de una serie de ensayos, pasamos al modelo animal. Como les dije, nosotros tenemos ese modelo mediante el cual remediamos la infección femenina. Son ratoncitas hembra. En este caso usamos C57 Black Six, los famosos Black Six, wild type, unos que son knockout para galectina 1, o sea, no expresan galectina 1, y otros que son knockout para la enzima que genera los glicanos ramificados donde se va a unir la galectina 1. Hacemos la infección y obviamente la infección toma su curso natural y lleva a que haya una eliminación en el flujo vaginal de bacterias, en las secreciones cérvico-vaginales. Esas bacterias que se eliminan, nosotros acuérdense que son bacterias absolutamente, obligadamente intracelulares, esas secreciones cérvico-vaginales las ponemos sobre una monocapa de células GILA y esperamos que infecten las células para saber si se eliminaron bacterias en la secreción cérvico-vaginal. En este caso son ratones wild type a los cuales se infectó, se toma la secreción, se infecta la monocapa y tenemos este nivel de infección. Si la infección del ratón wild type la hacemos en presencia de galectina 1, o sea, además de poner el inóculo de bacterias, ese inóculo de bacterias conlleva una cantidad fisiológica de galectina 1, fíjense cómo aumenta el nivel de infección. Estos son los valores de fluorescencia media que da la citometría de flujo, que analiza muchas más células que lo que puede analizar la microscopía confocal. ¿Qué pasa cuando esa infección la realizamos a ratones que no expresan galectina 1? Fíjense que disminuye nuevamente el nivel de infección clamidial. Y lo mismo ocurre si lo hacemos en ratones que no expresan los glicanos, o sea que sus receptores no están glicosilados, porque la enzima que los glicosilaría no se expresa. Mm. Entonces, realmente esto nos puede ayudar a decir que galectina 1 favorece la infección clamidial. A estos ratoncitos al cabo de al terminar el periodo experimental, les sacamos los úteros, se hacen homogenados y se analiza la carga bacteriana ya dentro del útero, no en la secreción vaginal. Y acá pueden ver qué pasa en los wild type que están infectados, qué pasa cuando se infectaron en presencia de galectina, que tienen más cantidad. MOMP era la proteína de la membrana externa de clamidia, tienen más infección clamidial, tienen más clamidia y tienen menos si los ratoncitos no podían expresar galectina o si no podían generar los glicanos. Esto es coherente con esto que ven acá, que si no pueden generar glicanos, el efecto es aún mayor que si no pueden sintetizar galectina 1. Es porque tenemos resultados preliminares que hay otra galectina también implicada. ¿Qué pasa a nivel ultraestructural? ¿Qué pasa a nivel de microscopía electrónica? Estas son células, acá este es el núcleo, esta es la inclusión que acá está magnificada, esta es la bacteria. La inclusión se llama inclusión porque es una bacteria, una vesícula, o es una vacuola, una vesícula donde está la bacteria que ha sido modificada por la propia bacteria. Entonces, agregándole proteínas, excluyendo otras, por eso en vez de llamarse vesícula, le decimos inclusión. Esto, fíjense, a 15 minutos cuando está recién ingresando y a las 2 horas. ¿Qué pasa si la infección se hizo en presencia de galectina 1? Hay más inclusiones.
Y no solamente hay más inclusiones, sino nos llamó la atención esto. Hay 2 bacterias por inclusión. Eso no se observa en condiciones normales, que ingresa de a una bacteria a la célula. ¿Y qué pasa si en vez de agregar galectina, agregamos una variante de galectina que no puede dimerizar? O sea que es monomérica. O sea que no permite hacer el puente porque no tiene dos sitios de unión a carbohidratos porque no dimeriza. Y en este caso, fíjense que volvemos a la situación inicial. Esto se cuantificó y se cuantificó cuántas inclusiones por célula se habían encontrado. En condiciones normales se encuentra habitualmente una, el 80% casi, el 70% de la célula tiene una sola inclusión. Esto depende, por supuesto, de la multiplicidad de infección, o sea, del inóculo. Nosotros siempre usamos inóculos bajos, máximo uno, por ejemplo, o sea, una bacteria por célula. En el caso de infección en presencia de galectina, fíjense que llegamos a encontrar hasta 5 inclusiones por célula. Y ese fenómeno, si la galectina no puede dimerizar, se disminuye. ¿Mm? Entonces, en base a estos experimentos y otros que están en este trabajo, en este PNAS, podemos decir que en los cuales identificamos, por ejemplo, cuáles receptores eran los más importantes, como la beta-1 integrina, el PDGFR, beta, y acá está representada la galectina como este dímero que une los glicanos bacterianos con los glicanos de estos receptores y favorece la internalización de la bacteria. Y no solamente de una bacteria, sino a veces de más de una bacteria en la misma inclusión. ¿Qué es lo que seguimos haciendo? Pensamos que si nosotros podíamos interferir en este puente, íbamos a disminuir la inclusión, la infección, tal cual como cuando les tratamos con las enzimas que cortaban estos glicanos y que disminuían la infección. Entonces, hay formas más simples de competir, como por ejemplo agregar ciertos sacáridos o ciertos lactosis o galactomananos que compitan y secuestren la galectina liberada en la inflamación que acompaña a la infección clamidial y así disminuir el nivel de ingreso de bacterias a la célula. La bacteria, como solo puede desarrollarse intracelularmente, no podría entonces se disminuiría la infección. Lo mismo si usamos péptidos antagonistas de galectina o anticuerpos antigalectina. Y esto lo desarrollamos en un Nature que también pueden ustedes consultar. Entonces, en esta línea venimos trabajando. Estos son compuestos muy simples, muy económicos, que podrían adicionarse, por ejemplo, a los profilácticos como una medida preventiva para disminuir el ingreso de la bacteria a la célula. Uy. Tal cual les conté, Clamidia trachomatis es una bacteria obligadamente intracelular. Esto nosotros lo hemos estudiado un montón. La bacteria tiene 3 formas em, de vida. La forma infectiva, que es una forma que no es replicativa, es como si fuera una espora, no es una espora, pero es como para decirlos que tienen, casi no tiene actividad metabólica, que es la que ingresa a la célula. Una vez adentro, en esa inclusión, la bacteria se diferencia a la forma replicativa, que como ven es más grande, este se llama cuerpo elemental, este se llama cuerpo reticular, porque al microscopio electrónico se ve como con un reticulado. Esta se multiplica en una vesícula que está en el perinúcleo, habitualmente cerca del Golgi, y después de que se ha multiplicado lo suficiente y empieza a haber un estrés por deficiencia de nutrientes, por ejemplo, entre otras cosas, se gatilla la rediferenciación a la forma elemental para estar preparada para salir de la célula. Tiene 2 maneras y infectar a otras células vecinas. Tiene 2 maneras de salir. O se lisa la célula
o se elimina como si fuera una bolsita llena de las bacterias que viajan a más distancia para infectar otras células. Esto se llama extrusión. Yo les conté que había una tercera forma, que es una forma que ocurre cuando hay condiciones desfavorables para la multiplicación de la bacteria. Esas condiciones estresantes, que puede ser, por ejemplo, el agregado de penicilina, hace, o de interferón gamma, hace que la bacteria ingrese en un estado que se llama persistente, que tiene muy baja actividad metabólica, no se divide la bacteria, pero sí el ADN, y se forman bacterias aberrantes de gran tamaño que, si las condiciones vuelven a ser favorables, se reactivan y se reingresa al ciclo y lo culmina exitosamente. Nosotros hemos estudiado cómo hace la bacteria para sobrevivir adentro de la célula, porque tal cual le hemos dicho, solamente puede recibir nutrientes del interior celular porque no tiene comunicación con el exterior una vez que está en la inclusión. Eso lo hace manipulando el transporte intracelular. Acá ven, el transporte intracelular está regulado por unas proteínas que se llaman RABs, y acá ustedes pueden ver cómo hemos ido describiendo las distintas RABs que le llevan, o compuestos desde el Golgi, desde el retículo endoplásmico, o cómo excluye algunas otras para evitar que los lisosomas se fusionen con esta vesícula porque no resiste el medio ácido. ¿M? Entonces, manipulando el transporte intracelular, evita la degradación, parasita la célula e inhibe la presentación de antígeno, que también es un proceso de transporte vesicular. Ahora, ¿cómo lo hace? Principalmente la bacteria necesita esfingomielina, que no la puede sintetizar y que es fundamental para su membrana. Entonces lo hace eliminando un efector que activa una vía, la vía de AKT. Favorece la fosforilación de AKT, todo esto lo hemos nosotros eh, bueno, demostrado. AKT fosforilada fosforila un sustrato que se llama AKT substrate, o sea, el sustrato de AKT de 160 kilodalton. Al fosforilarse se desprende de la membrana, esta es la membrana de la inclusión, y pierde la capacidad GAP. GAP es una proteína, es una capacidad enzimática de hidrolizar el GTP que está unido a las RABs, y que es lo que hace que la RAB esté activa. Entonces, cuando la bacteria fosforila AKT, la resultante es que RAB14 queda permanentemente activada, y RAB14 es quien le lleva los esfingolípidos desde el Golgi a la inclusión. Entonces, nosotros pensamos que un nuevo tratamiento podría ser inhibir la fosforilación de AKT, y que esto podría ser complementario a los antibióticos porque tiene un mecanismo de acción completamente diferente. Para eso usamos distintos inhibidores alostéricos como IAKT y MK, o inhibidores ortostéricos o competitivos como GSK y AZD. Y fíjense lo que pasó. Para verlo mejor, les puse esta diapositiva, pero ocurre lo mismo en ausencia de penicilina. Yo les conté que penicilina era un estresor que hacía que la bacteria, miren, cada una de estas es una bacteria, cada uno de estos puntitos verdes, pudiera dividir su ADN, multiplicarse, pero no dividirse, y se generaban bacterias grandes aberrantes. Miren esta bacteria grande aberrante. A la célula la cargamos con un lípido que es rojo, fíjense cómo está en íntimo contacto con la bacteria, y acá en la bacteria tratada, en las células tratadas con penicilina, inclusive se puede ver cómo los esfingolípidos están en la membrana de la bacteria. Estos esfingolípidos rojos han sido sintetizados por el Golgi de la célula infectada. ¿Qué pasa si le pongo el inhibidor de AKT? No solamente tengo menos bacteria más pequeña, sino que el esfingolípido queda en el Golgi, queda fuera de la inclusión. Fíjense, acá esta es la inclusión, la bacteria, el esfingolípido, y acá está fuera de la inclusión. Lo mismo con MK, fíjense cómo está bien claramente en el Golgi, el esfingolípido y no en la inclusión.
Y los ortostéricos GSK y AZD son menos eficientes, pero también eh, disminuyen la llegada de fingolípidos a la bacteria. Si disminuyen la llegada de fingolípidos a la bacteria, por ende la bacteria va a crecer menos, se va a dividir menos y la infección va a ser menos efectiva, ¿verdad? Entonces, hicimos eso, usamos la bacteria fluorescente verde, fíjense acá, sin ningún inhibidor. Esto es el número de células infectadas y la inclusión con todas las bacterias adentro. Si le ponemos el inhibidor de AKT, luego de la infección, o sea, como tratamiento, hay menos infección con MK, con GCT, con AZD. Y no solamente hay menos número de células infectadas, sino que las inclusiones son más pequeñas. Acá hay una distribución de tamaño, acá hay un porcentaje de células infectadas en presencia de concentraciones crecientes de cada uno de los inhibidores. Acá tienen unos gráficos que lo muestran por citometría de flujo, estos mismos resultados, y también el análisis de supervivencia celular porque la idea es matar solo la bacteria, no también la célula. Entonces, vimos que el inhibidor de AKT era el más efectivo, entonces vimos a nivel dosis creciente si respondía en forma, bueno, acompañando la dosis creciente. Y fíjense cómo acá, esta es la inclusión. Acá ya es más pequeña, el esfingolípido queda en el Golgi y acá en concentraciones más grandes cada vez hay más retención de esfingolípido en el Golgi. Esto mismo lo hicimos con otra serie de experimentos y también vimos que no solamente disminuía la infección, sino también la inflamación. Fíjense acá, MOMP era la proteína de la bacteria. Hemos hecho este trabajo que les dije de explantes uterinos, que cultivamos después tomado de ratoncitas a las que infectamos, que después cultivamos los explantes, y fíjense cómo la célula, los úteros infectados tienen clamidia, y a su vez producen TNF-alfa. ¿m? Acá está cuantificado. Y no, cuando nosotros tratamos con los inhibidores, la cantidad de clamidia, esta es una proteína de clamidia, disminuye y por lo tanto, acompañando eso, también disminuye la inflamación, la liberación de TNF-alfa. Entonces, un poco nos enfocamos con esto, porque acuérdense que yo les conté que una de las consecuencias más graves de la infección clamidial es que la inflamación asociada que acompaña estas infecciones, particularmente las crónicas, terminan generando daño irreversible del tejido genital. Y eso lleva a infertilidad que no se puede revertir, particularmente a obstrucción tubárica que no se puede reparar con cirugía. Acá unimos toda la vía de TNF-alfa con la vía de activación de AKT y créanme, no quiero marearlo, que acompaña perfectamente lo que les estoy contando. Miren acá, por ejemplo, TNF-alfa en los lisados y en los sobrenadantes y cómo cuando no hay tratamiento, la inflamación es mayor a cuando hay tratamiento, particularmente con IAKT. Y acá hicimos la cuantificación a nivel de expresión y ustedes ven el color celeste es el máximo de expresión, el verde es el mínimo, como si, obviamente, si las células no están infectadas, no expresan los mediadores de la inflamación. Si le ponemos TNF-alfa recombinante exógeno, tampoco. Si infectamos, sí, y de algunos más que de otros. Por ejemplo, expresan más interferón gamma. ¿Qué pasa si le ponemos el inhibidor de AKT? Disminuye la inflamación causada por la infección, porque están infectadas por la infección clamidial. ¿Qué pasa si además de la infección hay TNF-alfa, que es lo que se expresaba? Pues es muchísimo mayor la inflamación y si le ponemos el inhibidor, disminuyen los niveles de inflamación y de mediadores inflamatorios.
Entonces, lo que por ahora podemos decir es que los inhibidores de AKT, que particularmente el que estamos usando, ha tenido recientemente aprobación para usarlo en forma tópica contra la lepra, ¿m? Podría ser una nueva estrategia farmacológica para el tratamiento de la infección clamidial. Y como acá también se trata de tratamientos tópicos, porque estos inhibidores también son usados como fármacos tumorales, pero tienen una serie de efectos colaterales, en este caso con un tratamiento tópico funcionaría, creo que podría ser una alternativa viable. ¿Mm? Y después, otra de las cositas que hemos hecho es tratar de desarrollar una vacuna preventiva. No hay vacuna en el mundo actualmente, hay una que está siendo analizada recién, ha ingresado a estudios clínicos y lo que buscamos como target para desarrollar la vacuna es esta proteína de la bacteria, porque es una proteína que se conserva entre distintos serobares. Entonces así no importaba si era clamidia serobar D, E o trachomatis. Hicimos análisis para ver, por ejemplo, si tenía epitopos que fueran reconocidos por los linfocitos T y B y nos dio que sí. Entonces buscamos cuál era el fragmento, porque es una proteína muy grande, cuál era el fragmento que merecía ser utilizado y hicimos esta estrategia de vacunación. Es heteróloga porque usa DNA y proteína recombinante y tiene la forma de Prime Boost. Una primera inoculación intradérmica de DNA del fragmento de PMPD, y los boosts son con la proteína recombinante subcutánea y en mucosa, en la mucosa ocular. Entonces, después infectamos. Bueno, primero, antes de infectar, vamos tomando obviamente suero para ver la generación de anticuerpos. Después infectamos y tomamos una secreción cérvico-vaginal y en el día del sacrificio, además de la secreción, los cuernos uterinos. Lo hicimos con dos especies diferentes de ratones, Balb-C y Black Six. Y acá pueden ver que la IgG responde a partir de la segunda dosis y en la tercera dosis da valores altamente significativos respecto a los no inmunizados, la IgG1 y principalmente es del subtipo IgG2C. Esto es a nivel suero, esto es a nivel mucosa en la vagina y también la respuesta es tipo IgG, no tipo IgA. ¿Qué características tenían esos anticuerpos? Eran capaces de neutralizar la infección. Entonces, para eso lo que hicimos fue a una monocapa de células GILA, las infectamos, ¿m? Con bacterias fluorescentes verdes, y acá ven el nivel de infección, con un exudado cérvico-vaginal de las ratoncitas infectadas no vacunadas y con un exudado cérvico-vaginal de las ratoncitas infectadas pero vacunadas. Es evidente que esos anticuerpos son neutralizantes y que la capacidad de contagio que tienen las ratoncitas que han sido vacunadas es menor de diseminación de la infección porque la cantidad de bacterias que eliminan en secreciones cérvico-vaginales es menor. O sea que estos anticuerpos que se desarrollaron en la vacunación reducen la infectividad de esas secreciones. Y acá tienen las cuantificaciones, número de inclusiones en los distintos tipos y con las distintas diluciones. Vimos qué pasaba a nivel tejido. Yo les dije que al terminar el protocolo experimental se extraían los úteros. Los úteros era un daño histológico el que se genera y un daño que es semejante al que pasa
en las mujeres en cuanto a que se generan estenosis, dilataciones. Bueno, este es un útero de la ratoncita, este es un útero normal, de una ratoncita no infectada. Y este es el útero de una ratoncita infectada. Este es el útero de una ratoncita que fue infectada después de haber sido vacunada. No es normal, pero es bastante más parecido al normal que al patológico. Y acá medimos la longitud, bueno, las alteraciones y a nivel histológico ustedes pueden ver cómo se desorganiza el útero cuando se infecta con clamidia y que en el útero infectado, pero que ha sido previamente vacunado, esa desorganización es menor. Obviamente el no infectado es el que está en mejores condiciones. Bueno, también lo que quisimos ver era eso, que se disminuyera la capacidad de infectar. Entonces, acá lo que hicimos fue a las ratoncitas que teníamos, ratoncitas vacunadas y ratoncitas no vacunadas, las infectamos en forma exógena, intravaginalmente, con clamidia. Y vemos qué pasa en las no vacunadas. ¿M? ¿Y qué pasa en las vacunadas? Habían algunas que directamente no se infectaron. Y cuando nosotros fuimos a ver, a cultivar las bacterias eliminadas en la secreción cérvico-vaginal, no encontramos infección. En otras habían niveles de infección, pero mucho menores que en las que nunca fueron vacunadas. Eso lo vimos por microscopía, lo vimos por citometría de flujo y también lo vimos por Western blot. Acá ustedes también pueden ver mayor cantidad de proteína bacteriana en las infectadas que en las vacunadas y luego infectadas. Esto lo hemos publicado en Scientific Report y Frontiers of Immunology y acá les he hecho un resumen bastante grande porque hemos hecho distintas estrategias vacunales tratando de simplificar el protocolo de inmunización. Bueno, el trabajo, acá les presento el laboratorio, es un laboratorio por el que bueno, se han formado muchos científicos. Todos estos científicos pertenecen actualmente al sistema a la carrera de investigador científico de CONICET. Les mostré el trabajo de vacuna de Romina Rusi, que es justo quien está acá en el microscopio, y todos estos de este lado son becarios que hicieron su doctorado conmigo, algunos el postdoc, y algunos todavía están haciendo el doctorado, como los últimos dos, pero que están, salvo estas últimos dos becarios que están todavía en el laboratorio, los demás han decidido seguir su formación en el exterior. Actualmente Agustín Luján, que es quien hizo el trabajo de Galectina, está en el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona y Mariano Alonso Vivú está haciendo el postdoc en el Parque Científico también en Barcelona. Bueno, Julián ingresó a carrera y eh, pero está en Bilbao. Así que, y Romina ingresó a carrera, pero está en Barcelona también, en un instituto de química aplicada. Bueno, estas son las colaboraciones que tenemos. Con Gabriel Rabinovich trabajamos el tema de galectina, con Carolina Bauté el tema de la vacuna y con Florence Niedergan el tema del inhibidor de AKT. Estos son los que en algún momento nos ayudaron, ya sea con financiamiento para investigar o para solventar pasantía de los estudiantes en el exterior. Bueno, muchas gracias y espero que haya sido eh, interesante lo que les he mostrado. Sí, María Teresa, muchísimas gracias por tan hermosa exposición desde varios puntos de vista.
para el público que tenemos en general, mostrar cómo se aborda una temática sobre una infección, sobre una patología que, si bien a priori, bueno, tiene su tratamiento antibiótico, no está todo dicho con esa cura, esa posible cura, y es dimensionar realmente un agente silencioso, pero que realmente puede traer graves consecuencias. Me perdí la primera parte de tu exposición por no estoy en el lugar habitual y bueno, agradezco el esfuerzo de la gente donde estoy de darme conectividad, pero bueno, en fin, sabemos que la tecnología puede fallar. Em, pero desde ya pude ver, escuchar gran parte y bueno, sabía de tu trabajo, de tu modo de abordar, de la importancia del grupo de ustedes, por eso nos gustó en esta semana que es de la salud, pero obviamente de las ciencias exactas y naturales, y entonces todo ese detrás de escena que hay, es muy lindo demostrar a nuestro público, como vengo diciendo, despertar vocaciones, y si la vocación está, no abandonarla. No siempre se atraviesan momentos fáciles. En este momento es un momento difícil para la investigación, pero entiendo que esos vínculos que señalás, como todos los expositores que hemos tenido hasta ahora, bueno, son los que nos fortalecen, los que nos ayudan cuando a veces uno atraviesa, ¿verdad?, momentos duros, como también es difícil tener toda la infraestructura que se requiere para abordar em, la temática que uno decidió desarrollar y bueno, de ahí que los vínculos son fundamentales, ¿no? Y esta, entiendo que tiene muchísimos vínculos, pero bueno, esto también puede ser una ventana para despertar algún interés, ¿verdad? O por Seguro. vínculo. La ciencia siempre se hace en equipo y siempre se hace con el aporte de muchas miradas, así que nosotros así hemos trabajado desde siempre, no desde ahora, Ujú. sino, y no por una cuestión solamente de recursos, sino también de, de abordaje. Una de Claro. las características que tiene el laboratorio es que tenemos muchas técnicas al mismo tiempo para ver un mismo Ujú. problema. Claro. No nos quedamos en el estudio in vitro o en biología molecular, sino que vamos desde no sé, el cultivo celular Sí, sí. hasta últimamente lo que estamos haciendo es infectar trompas de falopio de mujeres, obviamente después de que se las extrajeron, Claro, claro. no in situ, Sí. pero siempre tratando o sea, de hacer el modelo de estudio lo más semejante al real y, y creo que para eso hace falta siempre tener colaboraciones activas. Tenemos colaboraciones activas con médicos del hospital, que son los que nos toman esas muestras. Tenemos eh, no solamente colaboraciones con el exterior, sino también con argentinos y con laboratorios locales. Así que sí. Sí, sumamente valorable. Como ejemplo, ¿no? Uno más que traemos al público. Bueno, aquí te quiero transmitir saludos del público, excelente, excelente, muy buena la exposición, ¿no? Son siempre caricias, para quien le ha puesto, ¿no?, su tiempo y dedicación para poder traernos esto. Y aquí, bueno, transmito la pregunta tal cual lo dice una persona. Este trabajo de investigación permite avanzar hacia la cura de infecciones. Te transmito tal cual la pregunta, así que desde el lugar que lo quieras responder, te escuchamos. Esa es la idea, o sea, Muy bien. las infecciones clamidiales tienen tratamiento antibiótico, tal cual lo dijiste, Laura. Pero uno de los graves o de las grandes dificultades es que el diagnóstico no es un diagnóstico fácil porque los síntomas son silentes, no se vislumbran. Y uno de los daños que causa clamidia es altera la mucosa y esa alteración de la mucosa favorece que ingresen
otros patógenos. En este caso tenemos un estudio hecho con el Instituto Coyan que hemos mandado a publicar. Nos mandaron la revisión y mandamos la respuesta hace menos de un mes que favorece la infección, la coinfección con HIV. Y ahí ya estamos hablando de un patógeno que no tiene una cura tan simple. Entonces, sí, la idea es generar estrategias, sean preventivas, como es la vacuna o como son los competidores de galectina, para evitar el ingreso de la bacteria a la célula o buscar algún tipo de fármaco que pudiera, que no sea un antibiótico, que genera resistencia, cada vez hay más resistencia antibiótica a clamidia, y que pudiera utilizarse en forma preventiva, no terapéutica. Entonces, sí, la idea es esa. Las infecciones de transmisión sexual, si ustedes leen cualquier bibliografía, no hace falta que sea una científica, una revista científica, están en aumento en el mundo. Es un problema que va en aumento y a pesar de que hay más posibilidades de diagnóstico y más posibilidades de tratamiento, el problema cada vez es más grande. Excelente la respuesta. Bueno, aquí tenemos a María Cristina, también te transmito tal cual la pregunta. Primero saluda y dice excelente trabajo. Quisiera preguntar si es accesible pensar en algunas alternativas de tratamiento priorizando el costo accesible a la población en general. Bueno, esa es la estrategia, por ejemplo, de poder agregar algún glúcido que no sea degradable para que no sea consumido por las bacterias vaginales a, por ejemplo, los profilácticos. Entonces, si hay una posibilidad o alguna crema vaginal o lo que fuera, eso es baratísimo. Un glúcido es lo más barato que pueda existir para un lactócido con alguna unión que no sea hidrolizable por la bacteria para que no genere fermentación o Contaminación, claro. claro, eso sería una estrategia preventiva que uno puede ponerla a muy, muy bajo costo y que disminuiría sensiblemente la infección porque como les he mostrado, la bacteria necesita de esos glúcidos y del puente de galectina para Sí, entrar a la célula. sí, sí, Y tal una cual. cosa que no les dije es que, por ejemplo, Tricomona también usa galectina para adherirse a la célula. Ujú. El herpes vaginal también, el herpes genital. Entonces, también eso, el HIV también. Entonces, lo que nosotros estudiamos con clamidia va a ser extrapolable a muchos de estos patógenos, porque el caso de las infecciones clamidiales tienen esa particularidad que en general se dan por más de un patógeno. Y es muy reduccionista pensar que es por causa de la promiscuidad. Hay causas biológicas, como les digo, usan el mismo mecanismo de ingreso a la célula, estos patógenos. Entonces hay una razón científica que hace que sea más fácil la coinfección en el caso de bacterias o en el caso de patógenos de transmisión sexual entre bacterias, virus, parásitos, comparten esto que en otro tipo de patógeno que infecta a otro De órgano. micro, claro. Ujú. Sí, 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 excelente. Voy a controlar. Hay otro comentario, si me permiten, les leo, que dice Carolina, las determinaciones diagnósticas son bastante costosas actualmente. ¿Hay alguna posibilidad de mejorar la técnica inmunocromatográfica como herramienta diagnóstica más sensible y específica? Bueno, ese es otro trabajo que no mostré, en el que estamos bastante avanzados. Estamos generando una prueba inmunocromatográfica que es bastante mejor que las que hay en el mercado, basada en nanoanticuerpos. Hemos generado nanoanticuerpos contra clamidia en colaboración con un grupo en Chile, en Valdivia, y generamos como si fuera un sanguchito contra distintos epitopos y aumentamos muchísimo la sensibilidad de detección, podemos detectarla
no solamente en muestras cérvico-vaginales que son complejas de obtener y en general las obtienen los profesionales, sino también en muestras de orina de mujeres infectadas. Lo hemos hecho con, obviamente, en entorno controlado, ya tenemos el dispositivo probado en entornos controlados y estamos haciendo las pruebas con muestras reales. Pero sí, ahí queremos apuntar porque queremos facilitar el diagnóstico porque no se diagnostica porque es difícil y es caro. Entonces, por ejemplo, el protocolo acá en Mendoza es, por las dudas, a cualquier mujer que va a un servicio de fertilidad, le dan antibiótico por las dudas sin saber si está o no infectada. Eso no solamente no es una buena práctica, sino que genera las resistencias que estamos viendo ahora. Claro. Bueno, aquí volví. Gracias, Silvina, por salvar el instante. Y en este último minuto que nos queda de conexión, de interacción con vos, María Teresa, te quería preguntar, por curiosidad, ¿cuál es el reservorio donde ustedes conservan las clamidias para poder investigar, siendo que es una bacteria intracelular? ¿Cómo conservan para tener disponibilidad? Es muy complicado, es muy caro investigar en Ajá, clamidia, porque como solamente se reproduce intracelularmente y en células, no en cualquier célula, nosotros lo hacemos en gila, eh, ajá. mm, hay que hacer stock, o sea, se infectan grandes cantidades de células gila, la bacteria tiene que cumplir su ciclo, que varía entre 48 y 72 horas según el serobar. Recogemos las bacterias nuevas que acaban de generarse y las frizamos en un medio que es isosmótico porque, como les Ujú, dije, tiene una pared muy deficiente. Entonces las frizamos y esos stock bacterianos, primero las titulamos para ujú, saber cuántas bacterias tenemos vivas. O sea, las titulamos viendo su capacidad infectiva y después las frizamos y esos stock bacterianos no duran más de 2 meses. Así que es mm, todo el tiempo estar infectando y generando stocks ujú, y eso hace que sea muy caro y muy difícil investigar. En realidad, yo les cuento una infidencia. Cuando yo decidí estudiar clamidia, lo decidí porque, bueno, soy mujer, se nota, tengo claro. 3 niños que amo y tuve la posibilidad de estar en contacto con mujeres infértiles que padecían mucho el no poder tener hijos. Y esta bacteria afecta principalmente digamos, la Ujú, consecuencia más triste es esa, afectar la fertilidad principalmente femenina. Entonces, ya que tenía que empezar a mi laboratorio con un tema de investigación y nadie en Mendoza había visto una clamidia viva ni se había puesto a estudiarla, decidí que ese era el tema con el que yo iba a generar mi grupo de trabajo y mi línea de investigación. Y aparte, porque es una bacteria que como no crece fuera de la célula, es muy difícil de manipular genéticamente, absolutamente difícil, mm, porque los virus se pueden manipular. Sí, porque no hace falta que esté en etapa, o sea, son más simples, uno los puede mutar. Las bacterias extracelulares también se pueden mutar simple. Las bacterias intracelulares son complejísimas y si encima es una bacteria muy lábil como es clamidia, más difícil todavía. Entonces, cuando yo empecé a estudiar esto, nadie en el mundo había podido modificar el genoma de clamidia, nadie. Entonces dije, bueno, estoy tan mal como el resto del mundo. Yo no puedo y los otros tampoco. Pero en realidad es está un bien, poco eso. Eso lo digo claro. porque hay chicos que están iniciando su investigación. A veces empezar a hacer algo difícil, cuando es difícil para todo el mundo, nos iguala. Ujú, Entonces sí, tampoco es una estrategia tan mala claro. ponerse a investigar lo que nadie investiga por Claro. complejo. Solo que tiene un esfuerzo adicional, tal como contás, de mantener esas bebés, ¿verdad? Vigentes para tenerlas dispuestas. Bueno, mil gracias, María Teresa, por el tiempo, por esta dedicación para hacer, no solo contar lo que hicieron, sino tener una didáctica para poder llegar, como siempre digo, al público en general y a aquellos
investigadores que les atrapa esta temática, bueno, tener un vínculo con alguien de nuestro país. Muchas gracias, María Un Teresa. saludo y bueno, se nos hizo de noche y nunca prendí la luz, pero estamos Se te a ve. disposición. Chao, Sí, nos vemos. sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias.